Bueno, este ejercicio ya lo habíamos empezado, pero con la idea de repasarlo y que quede más fresco, lo voy a explicar todo desde cero, porque aparte no lo terminamos, quedó inconcluso. Bueno, dice este ejercicio, haya la suma de una progresión geométrica de 8 términos, ¿sí? No, perdón, la suma de una progresión geométrica de 8 términos es de 765. Si el primer término es 3, hallar el enésimo término. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que n es 8, que la suma de esos 8 es 765 y que A1 es 3. ¿Hasta aquí está bien esta parte de los datos? Sí, profe. Ok, bueno. Para hallar el enésimo término, lo que están haciendo es preguntarme cuánto vale A8. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera calcular A8, sabemos que tendríamos que utilizar la fórmula de AN y A8 sería igual a A1 por R elevado a la N menos 1. Pero no tengo R. ¿Ok? Necesito calcular primero R. Entonces, en este caso, voy a utilizar el dato de la suma para calcular la R. ¿Ok? Entonces, la fórmula de la suma dice, recuerden, la suma de los n primeros términos es igual a A1 por R, perdón, por 1 menos R a la N dividido entre 1 menos R. Sustituyo mis datos y tendría que 765 es igual a A1, que es 3, multiplicando a 1 menos R elevado a la N, que sería 8, y dividido entre 1 menos R. Ahora, en esta parte, lo que pasa es que este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 765 dividido entre 3 igual a 1 menos R a la 8 entre 1 menos R. De este lado, la división es 255 y de este lado se puede dividir luego de factorizar y queda como 1 más R a la cuarta por 1 más R al cuadrado por 1 más R. Sin embargo, esta división o esta simplificación no me sirve porque me queda una ecuación de grado 7. ¿Ok? Y la cosa es que nosotros no hemos visto métodos numéricos para resolver ecuaciones más allá de grado 2. ¿Ok? Disculpe, profe, disculpe la interrupción. Su lápiz está de color negro y no se ve nada, casi nada. No se diferencia. No. Ok. Vamos a repetir esta parte entonces. Entonces decíamos que esta suma es 765 y eso es igual a 3 multiplicado por 1 menos la razón que no conozco elevado a la 8 entre 1 menos la razón. Luego, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda 1 menos R a la 8 entre 1 menos R. Aquí decía que de este lado la división me da 255 y que de este lado, luego de factorizar la parte de arriba, me iba a quedar como 1 a la R a la cuarta por 1 más R al cuadrado por 1 más R. Que si bien simplifiqué esta expresión, el problema es que no tengo herramientas por el momento matemáticas para resolver una ecuación de grado 7. ¿Ok? Porque lo más que habíamos visto en la escuela hasta ahora es la fórmula general y obviamente en modelación matemática 1 también vimos algunas cúbicas. ¿Ok?
Sin embargo, si recuerdan, pues no es tan fácil identificar las raíces de las cúbicas. ¿Ok? Bueno, entonces, si no es fácil hacer la de grado 3, pues la de grado 7 tampoco. Es en este caso, ok, de emergencia, en el que utilicé el GeoGebra para graficar. ¿Ok? Grafico en el GeoGebra la expresión de 255, o sea, esta de acá. Esta expresión, voy a graficar, me queda 255 es igual a 1 menos x a la 8 dividido entre 1 menos x, que es esto mismo, nada más que en lugar de r estoy usando x. Y me genera esta línea recta, lo cual quiere decir que la respuesta sería 2. ¿Ok? Sí, profe. La respuesta sería 2. Maestro, entonces lo que se pone en el GeoGebra es 765 dividido entre 3 es igual a 1 menos r, etcétera. En vez Sí. de 255 es igual a 1 más r a la cuarta, ¿no? O se pone Puedes poner cualquiera de las dos. cualquiera. Sí. Porque no tú la vas a resolver, la va a resolver la graficadora. Ok. ¿Vale? Entonces la respuesta vendría siendo 2. La razón sería 2. La razón. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno. Ujú. La razón sería 2, que en este caso obtuvimos, perdón, por métodos gráficos. Ahorita hacemos uno matemático, ¿sale? Para que vean. Bien. Ahora, recordemos que lo que nos habían pedido era el enésimo término. Entonces, este 2 nada más es un paso para poder llegar a esta expresión. Ya teniendo este dato, Maestro, pues, pero ¿qué le pasa al 225? a esto, Ajá. nada más fue un número para ayudarme a llegar a este resultado. Ya una Ah, vez que terminé esta operación y sé que la razón es 2, ya no me sirve de nada esta expresión. ok, maestro, gracias. De nada. Muy bien. Eh, entonces decía, calculo a n usando esta fórmula. A8 es igual a A1, que es 3, multiplicado por la razón, que fue 2, y elevado a la 8 menos 1. O sea que A8 sería igual a 3 por 2 elevado a la 7. ¿Cuánto da? Me dio 384. Jennifer dice que es 384. Pero chéquenlo. Okay, sí, confírmenlo, por favor. Está bien. Está bien, pues, sí. Muy Sí, bien. eso me dio también a mí. ¿Cuánto fue? 384. 384. Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ok. Sí. En realidad esto ya lo habíamos Ajá. hecho. Lo nuevo es esta parte, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ¿siempre tengo que usar GeoGebra para resolver estos problemas? Pues no, la verdad es que no. Va a depender del problema y básicamente que GeoGebra es el último recurso. Vamos a hacer uno similar a este problema en el que no tenga que utilizar GeoGebra. Chequen. En el problema 6 del material que ustedes tienen para resolver dice, en una progresión geométrica de 3 términos, la suma de ellos es 133 y el primero vale 1. ¿Cuál es la razón? Si se fijan, es básicamente el mismo problema, nada más que este llega hasta la razón y no nos pide el enésimo término. Vamos a resolverlo. Saco mis datos, me dicen que tengo 3 términos, que la suma de esos 3 es 133 y que el primero vale 1. ¿Hasta acá estamos bien? Profe, Sí. Uso ahí, sí.
¿Hay algún problema si, por ejemplo, es que yo lo hice con tanteo? O sea, fui probando la R como nos había dicho. Si lo vas a tabular, no hay problema, pero tiene que ser tabulado. Ok. Sí. Bien. Entonces sustituye la fórmula de la suma. Sería 133 es igual a 1 por 1 menos R, que es mi incógnita, elevado al cubo, dividido entre 1 menos R. En este caso, el 1 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda 133 es igual a, ojo con esta parte, 1 menos R al cubo es una diferencia de cubos. La diferencia de cubos la vieron en primer año de prepa y se factoriza como 1 menos R multiplicado por 1 más R al cuadrado. Esto es una fórmula. Y entonces eso quiere decir que como está dividido entre 1 sobre R, perdón, 1 menos R, pues se van a cancelar estos 1 menos R y entonces solo me va a quedar 1 más R al cuadrado. Por lo que pueden ver, es una ecuación cuadrática y para poder resolverla tengo que igualarla a 0. Para igualarla a 0, paso el 133 del lado donde están los números, perdón, todas las expresiones, entonces va a ser más 1 menos 133, y eso me queda igual a 0. Simplifico, R cuadrada más R menos 132 igual a 0. Esto se resuelve por fórmula general. Me quedan dos respuestas, 11 y menos 12. Y en este caso, ojo, las dos serían respuestas porque el problema no es específico y no me dice que sea una progresión creciente o una progresión decreciente. Entonces, las dos serían respuestas válidas. Ok, ok. ¿Tiene que ser con fórmula general? Pues si quieres factorizar. Insisto, no usen GeoGebra a menos que sea un último recurso por la cuestión de que recuerden que están en tercer año y van a presentar un examen Ceneval. Y en el examen Ceneval no vas a poder usar GeoGebra. Una Y pregunta. necesitas saber factorizar. Sí. En ese caso, o sea, como usted dice acá, pondríamos que las respuestas son R1 y R2. O sea, no habría como tal respuesta incorrecta. En este caso no. Bueno, si me pones nada más una, sí. Ah, pero si pongo las dos, ya está. Las dos. En este caso porque no es específico en la pregunta. Ok, ok. Si aquí dijera progresión geométrica ascendente o creciente, entonces sería el 11. Si dijera decreciente, pues sería el menos 12. Ah, ok, ok, perfecto. Maestro, este tipo de problemas salen en el examen, ¿no? Puede salir. Chulo. Progresiones sale. Nada más que ahí en el examen, ahí sí aplica mucho la... ¿Dónde le pongo stop a este video? Sí, se aplica mucho de repente el tanteo. Por cuestión de tiempo. Ok, ahora si eres bueno con los números, pues lo haces con esto y jala. Es mucho más rápido que adivinar. Profe, ¿y vas a ir explicando o ya dudas? No, voy a explicar uno más. Ok. ¿Puedo borrar la pantalla? Sí. Bueno, ya hicimos el 6. Profe, Mande. la 8, ¿a qué se refiere con producto? Multiplicación. Ah, ok. Maestro, ¿será que puede explicar uno difícil? Ah, bueno, no. Primero haz los fáciles para que luego puedas hacer los difíciles. Pero no terminé de explicar ese que está diciendo, ¿no? Del 765. Sí, todavía me falta explicar uno más. Me falta explicar uno más. Bien, este es el último. Dice, la suma de los primeros términos de una progresión geométrica de razón 2 es 765. Si el primer término es 3, determina el número de términos sumados. Obviamente, este es el problema complemento del anterior y ya sabemos que la respuesta es 8, pero vamos a fingir que no la sabemos. ¿Ok? Entonces me dicen acá que la razón es 2, que la suma de los términos, que no sé cuántos son 765,
y que el primer término es 3. Muy bien. Empezamos con la fórmula de suma porque no tenemos de otra. Entonces, la suma, voy a poner la fórmula por si todavía no se la saben. La suma de los n primeros términos es A1 multiplicando 1 por R a la n dividido entre 1 menos R. Entonces serían 765. Uy, en vez de que me mejore mi letra, está empeorando. 765 es igual a 3 multiplicado por 1 menos R, que es 2, elevado a la n, que no sé cuánto vale, dividido entre 1 menos 2. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno. De acá, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y el 1 menos 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Verdad? De este lado lo resuelvo y ¿cuánto da? O sea, el 1 menos 2 lo pasó automáticamente porque pues estamos iba a terminar pasando y viviendo, ¿no? Sí. Menos... Menos 1n, ¿no? es 255 y solo multiplicas por menos 1, ¿no? Así que menos 255. Menos 255 es igual a 1 menos 2 a la n. ¿Ok? Luego, este 1 que está sumando pasa restando. Acá reduzco términos semejantes. Aquí, como ambas cantidades son negativas, puedo eliminar el signo menos, o bien, si prefieres, multiplicar por menos 1, como lo quieras ver. Y acá me queda una ecuación que se resuelve con logaritmos. ¿Se acuerdan? Entonces, logaritmos... Alfredo, tengo una duda. ¿El que puse el menos 1 es para eliminar los negativos? Sí. ¿Y siempre voy a tener que hacer así, cuando sean negativos? Si las dos cantidades son negativas, sí. Ok. Es igual a n logaritmo de 2. Y pues la n que está, perdón, el logaritmo de 2 que está multiplicando la n pasa dividiendo. Entonces, logaritmo de 256 entre logaritmo de 2 será igual a n. ¿Cuánto les dio n? 8. N vale 8. ¿Ok? Obviamente hay una fórmula pues directa para esto, pero como que es un poquito engorrosa, yo sí les recomendaría que pues mejor hagan la operación paso a paso. Ahí sí les estoy dejando acá de todas maneras, por si... ¿No se puede hacer como usted dijo o como está mostrando ahorita, no? O con la fórmula esta. Nada más que este coso que está acá extraño dice logaritmo. Entre logaritmo de R. Esta es la fórmula, digamos, que tendrían que utilizar, ¿no? Esa fórmula es para resolver el logaritmo. No, para resolver este caso, o sea, la n cuando tienes estos datos. Ah, ok. La n, pero si tienes estos datos. Si no los tienes, hay que hacer otras cosas. La parte de abajo es el logaritmo de R, ¿verdad? Sí. Ok. Maestro, y ese es A1, ¿verdad? La de acá abajo, sí. Ok. Bueno. Voy a borrar esto. Voy a seguir grabando la clase porque en las dudas a lo mejor hay algún procedimiento que no hayamos hecho y que tal vez sea de interés. ¿Vale? Borro pantalla y vamos con las dudas. Sí. Tengo una duda. Sí. Hay aquí en ejercicios como en el de la hada pasada que son de álgebra. Claro. Van a venir en el examen. Pueden venir.
pero no lo, o sea, sí, sería como que obligatorio hacerlo, como en el anterior, ¿o no? Pues sí. Es que en el anterior eran de álgebra y No, no. pero es que, no, cuidado. Una cosa es álgebra complicada, que yo diga, ok, bueno, está bien, es un poco difícil para todos, ¿no? Pero por ejemplo acá, esto es álgebra. No, sí, 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 pero yo Y decía de otros. Creo que se conoces refiere. el 6, por ejemplo, pues el 6 también es álgebra, es fórmula general. Sí, pero no la tan complicada. A eso me refiero. Si es de álgebra accesible, pues se puede hacer. Inclusive, yo me atrevería a decir que si es de álgebra accesible o lo hicimos en clase, puede venir. Bueno, ¿podría explicar el número 8, por favor? Que de producto de todos los términos. Es una fórmula diferente a la de suma de todos los términos. Pero ¿por qué lo hiciste con fórmula? Por eso pregunto, porque no estoy seguro. Vamos a hacerlo. Dice, el primer término de una población geométrica es 1. A1 vale 1. ¿Está bien? Luego dice, el producto de todos sus términos, ojo, producto de sus términos es esta cantidad y el número de términos es 6. N vale 6. ¿Está bien? Ahora, entendamos a qué se refiere el producto. El producto se refiere a A1 por A2, por A3, por A4, por A5, por A6. ¿Hasta acá estamos bien? Es decir, que AN vale a 327.000, ¿no? ¿Cómo? 32.728, ¿no? No. Pero también puedo decir El que, producto. La multiplicación de pero todo también, vale esto. Por Entonces, eso, maestro, entonces mi AN, o sea, el inicio de la ecuación de AN es igual a 1 por R elevado a No, la N no, menos 1. Mi no es el AN valor viene siendo A ver, eso. dense chance de hablar, por favor. No te escuché porque te interrumpieron. O sea que en la primera fórmula, donde está AN, lo sustituiría por todo el valor, ¿no? O sea, por 32.768. No, porque esto me da específicamente el término. Ah, ok. ¿Sí? el producto vendría siendo la suma, ¿no? SN. No, esa es la suma, SN. Este es el producto, que es la multiplicación. pero también puedo decir que el producto sería A1 por AN, que es igual No, a, ¿no? O sea, no, tiene que ser plano A1 hasta el sí al A6. sí. Ok. Bueno, acá el truco, chequen, es tener en cuenta que si yo quisiera calcular A2, lo que tendría que hacer es tener A1 y multiplicarlo por 2 menos 1, o sea, por A1 a la R, ¿verdad? Siguiendo la misma lógica, A3 pues sería A1 por R al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, yo no entendí esa parte. Sí, 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 sí. Ajá. La fórmula de N es A1 multiplicando a A1 multiplicado por R elevado a la N menos 1. ¿Ok? Bueno, si quiero sacar A2, sería A1 por R a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1. Ujú. Ese sería A1. Si calculo A3, sería la misma lógica A1 multiplicado a la 3 menos 1, que me queda R2. Pero no sería R1. No, porque 3 menos 1 es 2. Bueno, ok, ya entendí. Bueno, entonces la jugada es esa. A1 por A2, que sería A1 por R, por A3, que sería A1 por R al cuadrado, por A4, que sería A1 por R al cubo, por A1 R a la cuarta y por A1 R a la quinta. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Voy a simplificar y luego sustituyo los datos. Si se fijan acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 A1s. Entonces sería A1 elevado a la 6. Y R tengo
1, 3, 6, 10, 15. Eso sería igual a 32.768. Y ya de acá sabemos que A1 vale 1 y 1 elevado a la 6 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. 1 elevado a la 6. 6. 6. No. 1. Ah, 1. ¿Qué dijo? 1. 1. Sí. Bien, y pues de acá, ¿cómo resuelvo R15 igual a 32.768? Raíz cuadrada. No, no es raíz cuadrada. Raíz de 15. Tampoco es raíz de 15. Logaritmo. No. La que poníamos 15 y poníamos... Ah, no, sí, sería la de shift raíz. Shift raíz. Es raíz quinceava, no raíz cuadrada. Ajá. Raíz quinceava o raíz decimoquinta de 32.768. ¿Cuánto da? A mí me dio 2. 2. No sé. 2. Ya sé que da mucho 2, pero no siempre va a dar 2. Es por casualidad. Es por casualidad y por simplicidad, porque obviamente les puedo poner números más grandes y más feos, pero pues no tiene ningún sentido complicarles el álgebra. Alfredo, solo una pequeña dudita. Sí. Con respecto a lo de cuando fue multiplicando, o sea, puso el A1 y aparte puso A1R. O sea, sí entiendo que el A1 porque pues es para el primer término, pero ¿por qué sería A1R? Este, Sí, ese. porque es A2. Ah, ok. O sea, viene contando literal así como está en fila, como sustituyéndolo. Sí, estoy sustituyendo. Ah, ok. Tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa cuando nos toca otro ejercicio similar a este, pero la n es mucho más grande? Pues la calculadora, Todo eso. la calculadora. Aquí tú lo único que tienes que hacer es hacer bien tu conteo para que tengas las A's que deben de ser y las R's que deben de ser. Como quien dice es caligrafía. Sí, esta materia es caligrafía, mucha caligrafía. Maestro, Sí, disculpe, no recordaba cómo poner para raíz. Aprieto Shift, me sale 3 en raíz. Ah, ya vi cómo cambiarlo. ¿ya viste? Sí, le pongo 15. Sí, 15 y luego el signo de, el tuyo creo que es, Tengo que apretar Shift, raíz, cambiarle el 3, ponerle 15 y ya poner. ah, ok, bueno, está bien. Buscaste tu manera, está bien. Sí, aquí está. 2. No se ve, pero ajá, confío en ti. Ya está. Sí, está bien. Tu respuesta está bien, sí que debe estar bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, queja, comentario? ¿No? Bien. Yo tengo con uno, pero no sé si le vaya a dar tiempo. Nos quedan 7 minutos. Si no es muy complicado, lo podemos tratar de hacer. Ahí está. El 13. Estos chiquitos son los que más miedo dan luego, ¿verdad? Dice, en una progresión geométrica, la suma de los dos primeros términos es 12 y la suma del primero con el tercero es 30. Hallar la suma de los 5 términos, de los 5 primeros términos. Bien. Como no tengo muchos datos, forzosamente tengo que hacer las ecuaciones parciales. O sea, A1 más A2, que son los dos primeros términos, me da 12. ¿Está bien? Y luego dice que el primero y el tercero es 30. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, hacemos la misma lógica del ejercicio anterior y entonces tenemos que A1 más A1 R es igual a 12 y del otro lado hacemos que A1 más A1 R al cuadrado es igual a 30. ¿Ok?
Bien. En este caso, no puedo hacer suma y resta porque aquí tengo R y acá tengo R cuadrada. Pero lo que puedo hacer es hacer factor común, algo que vimos en primer año de prepa. Y el factor común sería A1. Entonces, A1 sería igual a 1 más R igual a 12. Y acá igual hago factor común y me va a quedar A1 es igual a 1 más R cuadrada igual a 30. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Todo bien, todo bien. Muy bien. Aquí hacemos un paso así medio brutal, que sería, en lugar de sumar o restar, voy a dividir estas dos expresiones. ¿Por qué dividir? Porque al dividir se cancela el factor común y me queda 1 más R dividido entre 1 más R al cuadrado igual a 12 sobre 30. Aquí si quieres pueden simplificar como... O sea, se elimina la 1. ¿Mande? Se elimina la 1 porque están dividiendo entre sí. Sí. Esto lo puedo simplificar y me queda como 2/5, si gustan. Y como es una igualdad de dos fracciones, se despeja multiplicando cruzado. Entonces me queda que 5 multiplicado por 1 más R va a ser igual a 2 multiplicado por 1 más R al cuadrado. Resuelvo estas partes. 5 más 5R sería igual a 2 más 2R al cuadrado. Ya vieron que me va a quedar una cuadrática, así que llevo todo de este lado. Va a ser 2R al cuadrado menos 5R más 2 y menos 5 igual a 0. Simplifico. 2R cuadrada menos 5R menos 3 igual a 0. Lo pueden hacer por fórmula general, por factorización. Pero, Mande. ¿puedes repetir esa parte nada más, por favor? ¿Qué parte? La parte de que el 5 pasaba multiplicando al 1 más R, porfa. Ajá. Es que esto es una igualdad de dos fracciones. Ajá. Entonces, como es una igualdad de dos fracciones, puedo multiplicar cruzado. Este 5 de abajo pasó multiplicando al 1 más R. Sí, sí. Y el 1 más R al cuadrado pasó multiplicando al 2. Y a la hora de multiplicar, pues simplemente el 5 multiplica a este 1 y el 5 multiplica a esta R. Lo mismo que este 2, multiplica a este 1 y este 2 multiplica al 1 más R al cuadrado. Ah, ya solo se simplifica. Sí. Bien, en este caso, me quedó que la R vale 3, que la R vale menos 1/2. De nueva cuenta, como no hay una especificación en cuanto a qué tipo de progresión es, ambas respuestas serían válidas. ¿Sí? Entonces, esto no es álgebra complicada. El problema quizás es que pasamos primer año no muy en serio. Pero pues básicamente es factorización. Que por cierto viene en el Ceneval. A dedicarse al Julio, profe. Sí. Tienes que recuperar todo lo que nos viste en 3 años, bueno, en tu caso 4. Sí. Para aprender los temas. No hay Sí. problema, maestro, con dedicación y esfuerzo y muchas horas. Matemáticas con profe Alex, no me deja ver. Ok. Alfredo, ¿le da tiempo de explicar uno? Yo creo que ya no, me quedan 2 minutos. Aunque está cortico, bueno, según yo. Si quieren lo intentamos, pero vamos a quedar a medias. Vamos a intentarlo. ¿Cuál es? El 7. Muy bien. Voy a pausar de todas maneras la cosa esta. No se olviden suscribir, darle like y compartir y así. Bien. Este es muy similar